Cuando te mudas a una nueva casa puede ser impresionante y a veces un poco espeluznante encontrar cosas que dejaron los dueños anteriores, especialmente cuando estas cosas están escondidas debajo de los pisos y detrás de las paredes. En el caso de una pareja noruega de la que hablaremos hoy, lo que encontraron debajo de las tablas del piso fue mucho más desconcertante de lo que inicialmente pensaron. Así que mantente atento para descubrir lo que descubrieron junto con una gran cantidad de otros increíbles y un poco escalofriantes secretos que la gente desenterró dentro y alrededor de sus hogares. En mayo de 2020, los Christiansens, una pareja casada de Bodø, Noruega, decidieron contrarrestar su aburrimiento de la cuarentena instalando algo de aislamiento debajo de sus pisos. Pero lo que condujo a este proyecto hecho por ellos no podrían haberlo imaginado en sus sueños más locos. Los Christiansens estaban rompiendo las tablas del suelo cuando encontraron lo que parecía ser una parte de un viejo auto de juguete abajo. Sabían que era viejo ya que las tablas del suelo no se habían movido desde que se construyó la casa en 1914, pero no tenían idea de lo antigua que resultaría. Poco después de hacer ese primer descubrimiento, los Christiansens también se tropezaron con una cabeza de hacha de hierro, que finalmente los convenció de ponerse en contacto con las autoridades locales. Se envió a expertos del Museo de Tromsø, Noruega, para examinar los hallazgos, y cuando comenzaron a excavar, encontraron artefactos de aspecto aún más peculiar. Desde restos antiguos hasta puntas de flecha de hierro, todo se remonta en la época vikinga entre el 800 y el 1100 después de Cristo. Mientras tanto, la vieja rueda del auto de juguete era en realidad una perla de vidrio decorativa de la misma época. ¿Pero qué estaba haciendo todo bajo tierra? Según los arqueólogos, los Christiansens se encontraban en lo alto de un montón de piedras como estas que encontraron debajo de la casa. Los cúmulos eran una práctica funeraria muy común de la Edad de Hierro y sirvieron como predecesores de las lápidas que conocemos hoy. Por lo general se colocaba a los difuntos en un bote y se colocaban pilas de piedra y tierra encima de los restos. Aunque no se encontró ningún bote en esta ocasión, probablemente ya se desintegró a lo largo de los siglos. Según el arqueólogo John Erik Henriksen, los cementerios vikingos no son infrecuentes en Noruega, aunque rara vez se encuentran debajo de las casas, lo que hace que este descubrimiento en particular sea aún más fascinante. Solo espero que después de perturbar el lugar del entierro, los Christiansens no hayan desatado la ira de un antiguo fantasma vikingo sobre sí mismos. Incluso si no lo hicieran, algunas de las personas a las que veremos luego podrían haber desatado algunos de sus propios fantasmas. Agujero negro. Si pensaste que tu 2020 fue malo, solo pregúntale a Chris Down, de 67 años, de Guilford, Connecticut, quien alcanzó nuevos mínimos ese año, literalmente. Un día, Chris y su esposa Angela estaban ayudando a una amiga a armar una cama en la planta baja de la casa del siglo XIX que estaban alquilando, cuando la pareja comenzó a escuchar un extraño crujido debajo de ellos. Cuando Chris miró hacia abajo ya era demasiado tarde. El suelo cedió bajo sus pies y su esposa vio con horror cómo su marido desaparecía ante sus ojos. Inmediatamente llamó al 911 y le dijo frenéticamente a un operador que su esposo había caído en un agujero negro. Lo que básicamente ocurrió. Cuando llegaron los bomberos encontraron a Chris a 6 metros de profundidad en un pozo oculto, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua usando sus piernas para apoyarse contra las paredes circundantes. Los bomberos bajaron rápidamente un arnés y usaron un sistema de poleas unido a una viga del techo para llevar al hombre de 67 años a un lugar seguro. Pero a pesar de que Chris salió con heridas leves, la pregunta seguía siendo, ¿qué diablos estaba haciendo debajo de las tablas del piso? Según los registros de propiedad, la casa se construyó en 1843, una época en la que a menudo se encontraban pozos al lado o debajo de los edificios como una fuente de agua privada. Lo más probable es que la casa en un momento se extendiera cubriendo el pozo, aunque claramente no con la suficiente solidez, y poco a poco se fue olvidando su existencia. El dueño anterior de la casa, que la vendió en 2015 después de vivir allí durante 42 años, dijo que se sorprendió al enterarse del pozo. Entonces, o ese dueño era muy tranquilo, o hay un problema subyacente en alguna parte. ¿Alguien dijo termitas? Encuentro empapado. A principios de los 80, el usuario de Reddit Evil English solía visitar a sus abuelos en su segundo hogar en la zona rural de Tennessee. Siempre que estaba allí le encantaba leer la novela clásica La Isla del Tesoro con su abuela, y como la mayoría de los niños, el Evil English a menudo fantaseaba con descubrir algún día su propio tesoro escondido. Lo que no sabía era que su sueño algún día se haría realidad. Poco después de la muerte de sus abuelos, Evil English heredó la propiedad de Tennessee, pero finalmente decidió venderla. Mientras preparaba la casa para las visitas, el usuario de Reddit estaba quitando algunas alfombras de un armario debajo de las escaleras cuando notó una peculiar losa de concreto en medio de los pisos de madera. En el medio había una placa redonda de metal que cubría algo. Al quitar la placa hizo un descubrimiento asombroso. Allí, escondida en el suelo, había una caja fuerte. Evil English rápidamente llamó a un cerrajero para abrir la caja fuerte.
y lo que encontró lo dejó atónito. Dentro de la caja fuerte, el usuario desenterró relojes, joyas y un montón de monedas coleccionables. Después de revisar todo, él no tenía ni idea de si sus hallazgos realmente valían algo. Entonces se dirigió a la confiable comunidad de Reddit. Algunos aconsejaron a Evil English que llevara los billetes empapados a la oficina de grabado e impresión para que los reemplazaran, mientras que otros señalaron la posibilidad de vender los montones de monedas que se encontró a coleccionistas dispuestos, acumulando potencialmente un par de miles de dólares. Si bien el resultado final nunca se compartió en línea, no fue tanto el valor del tesoro lo que le importaba a Evil English, sino el hecho de que su sueño de la infancia finalmente se hizo realidad. Y quién sabe, tal vez todo el tesoro fue un regalo secreto que le dejó su abuela para que lo encontrara. Después de todos esos años juntos leyendo La Isla del Tesoro, seguramente habría aprendido algunos trucos. Antes de ir a buscar más tesoros ocultos, ¿qué tal si obtienes algo valioso suscribiéndote Sorprendente y presionando el botón de la campana de notificación? De esa manera no te perderás ninguno de mis últimos videos. ¿Listo? Entonces prepárate para lo que nuestros próximos afortunados descubrieron escondido en sus paredes. Descubrimientos de primera categoría. Cuando Nick Drummond y Patrick Baker de Ames, Nueva York, fueron informados de los rumores de la ciudad de que su casa de más de un siglo fue construida por un contrabandista, la hicieron pasar por una leyenda de un pueblo pequeño. En caso de que no lo supieras, contrabandista es un término para alguien que fabricaba o distribuía alcohol ilegalmente durante la época de la prohibición estadounidense a principios del siglo XX. Pero poco después de que Nick y Patrick comenzaran algunas renovaciones en el hogar en octubre de 2020, un año después de mudarse, la pareja se dio cuenta de que la leyenda podría ser cierta. Un día Nick estaba quitando la cobertura exterior a lo largo de la parte de la entrada, cuando se cayó un paquete envuelto en papel marrón. Es comprensible que Nick se lanzara a él de inmediato, pero no estaba preparado para lo que encontró. Envuelto en el papel había una vieja botella de whisky verde todavía con sello, lo cual sin duda no parecía tan impresionante por sí solo. Fue solo cuando Nick quitó la otra tabla a lo largo del rodapié que notó paquetes idénticos que se extendían por todos lados. Nick pensó inmediatamente en la leyenda local y se dio cuenta de que se habían topado con el escondite secreto del contrabandista. En total se encontraron 7 paquetes de 6 botellas cada uno detrás de los rodapiés y 4 más debajo de las tablas del piso, lo que hace un total de 66 botellas. Después de investigar un poco, Nick se enteró de que el contrabandista era un tal Conde Adolf Hüpfner, un inmigrante alemán envuelto en misterio, que murió repentinamente en 1932. El licor de la era de la prohibición se denominó acertadamente Whisky All Smuggler Gaelic, una marca escocesa que todavía se produce en la actualidad. Increíblemente, las botellas llenas se estimaron en un valor de alrededor de $1,000 cada una, lo que significa que la pareja podría haber salido potencialmente con $66,000. Por supuesto, terminaron guardando una de las botellas para probar, porque, quiero decir, si el whisky sabe bien con el tiempo, ¿por qué no probar alguna que ha estado en tu casa durante casi un siglo? El piso es lava. En 2017, cuando James y Susan Byerly compraron una propiedad de 4 hectáreas en Bend, Oregon, no tenían idea de que había algo realmente espectacular al acecho bajo sus pies, y solo se enteraron 4 años después, en 2021, cuando estaban a punto de vender el lugar. Cuando se mudaron por primera vez, la inmobiliaria informó a James y Susan sobre una cueva ubicada cerca de la casa, pero la pareja nunca le prestó mucha atención. Después de todo, la entrada a la cueva era un pequeño agujero de aspecto ordinario en la ladera de una colina vecina. Nada que realmente despertara el interés. Fue solo cuando un día que James decidió revisar la cueva y los Byerly se dieron cuenta de lo que habían perdido. Cuando James se metió dentro esperando un apretón fuerte, la cueva resultó ser tan grande que no podía alcanzar el techo ni siquiera estando de pie. Pero su asombroso tamaño no fue lo único notable de la cueva. Resulta que la cueva era un tubo de lava vacío formado hace millones de años por lava fundida, que fluía bajo tierra desde el volcán Newberry a 32 kilómetros de distancia. Después de descubrir el tubo de lava, James y Susan se quedaron pensando en cómo podrían haber usado todo el espacio adicional secreto. Pero como todavía estaban vendiendo la propiedad, solo esperaban que los futuros propietarios aprovecharan su mayor potencial. En junio de 2021, la propiedad estaba a la venta por $1.8 millones y el tubo de lava ubicado cerca de la casa se anunció como una posible renovación en una bodega, una casa de huéspedes o una sala de conciertos. Pero ¿para qué usarías una cueva subterránea secreta como esta? Mi voto está en el salón de karaoke de la guarida de los villanos malvados. Imagina la reverberación natural. Habitación del pánico. Para Jake Brown, un residente de Plymouth, Inglaterra, lo que comenzó como un día relajado en mayo de 2020 se convirtió rápidamente en una aventura en su propia casa. Mientras tomaba un café por la mañana frente a la puerta principal de su propiedad en el sótano, Jake notó un parche en la pared con una textura completamente diferente debajo de las paredes que conducían a la calle.
Entonces tomó un taladro e hizo un par de aberturas en la pared, una para ver y otra para iluminar. Pero mientras miraba a través de los agujeros, Jake se dio cuenta de que no se había tropezado con una pequeña grieta. Más allá de la pared, miró accidentalmente una caverna polvorienta del tamaño de una habitación, y puedes apostar que la abrió por completo. Después de un poco más de taladrado y algunos golpes cuidadosamente colocados con un martillo, Jake hizo un agujero lo suficientemente grande como para escalar. Hizo brillar su linterna alrededor del espacio y rápidamente se dio cuenta de que la habitación de 3 metros de alto y 5 metros de profundidad había estado sellada durante muchos, pero muchos años. Unos asombrosos 120 años según la evidencia que se encontró. Aparte de algunos desechos de construcción como conductos, puertas rotas y una bicicleta vieja, el descubrimiento más emocionante de Jake fueron algunas latas de pinturas antiguas de los años 50 y 60. Los restos de un periódico de 1964 y botellas que datan de principios del siglo XX. Un historiador amigo de Jake, quien curiosamente poseía un conocimiento detallado del área, reveló que la mayoría de las casas en el vecindario fueron construidas en espacios subterráneos, para usar como bodegas o áreas de baño. Ahora, considerando que la mayoría de nosotros ya tenemos baños hoy en día, dudo que un área de baño sea de mucha utilidad ahora, pero diría que Jake acaba de abrir una oportunidad para la cueva perfecta. Sótano escamoso. En una noche particularmente de mucho viento de marzo de 2019, un propietario no identificado de Texas estaba experimentando problemas con su señal de televisión. Pensando que era probable que la conexión del cable fuera la culpable, el propietario decidió meterse debajo de su casa hasta el decodificador para ver si podían arreglarlo. Pero tan rápido como entraron en el espacio de acceso se retiraron de nuevo en absoluto terror. ¿Por qué? Porque el espacio de acceso estaba absolutamente repleto de serpientes de cascabel. Unas increíbles 45 para ser precisos. El propietario rápidamente contactó a Nathan Hawkins de Big Country Snake Removal en línea, y cuando Nathan llegó con su equipo, incluso ellos se sorprendieron por la situación. Con tantas serpientes de cascabel en el espacio de acceso, Nathan sabía que su equipo tenía que ser extremadamente cuidadoso, y es fácil ver por qué. Esos cascabeles no parecen felices con su repentino aviso de desalojo. Uno por uno, Nathan y su equipo agarraron a las serpientes y las pusieron a salvo. Se necesitaron 2 contenedores y un balde para contener las 45 serpientes, y una vez que estuvieron aseguradas, Nathan las llevó a un lugar seguro donde las soltó. Según él, todos los tejanos deben realizar inspecciones periódicas de sus espacios de acceso, especialmente en los meses previos al invierno, cuando a las serpientes de cascabel les gusta esconderse juntas en grandes cantidades en busca de calor. Al final del día, Nathan dijo que las serpientes de cascabel no les importa lo bonita que sea tu casa o el tipo de auto que conduzcas. Solo le importa la supervivencia y no les agrada que las molesten una vez que estás dentro. Cuentos de conductos. Un 50 aniversario se conoce tradicionalmente como el Año Dorado, y nadie lo sabe mejor que los contratistas con sede en California, Clark & Rush Mechanical. En 2013, poco después de que la empresa cumpliera 50 años, un técnico de la empresa, Steve Otley, estaba examinando algunos conductos en una instalación de aire acondicionado en una casa local, cuando se topó con un tesoro realmente sorprendente. Más de una docena de frascos de comida para bebés, llenos hasta el borde con no comida para bebés sino rocas pequeñas y extrañas, de apariencia casi pulverulenta, con un peculiar tono dorado. En el momento en que Steve lo vio, supo en sus entrañas que era oro puro. Pronto probaría que sus sospechas eran exactamente correctas, pero no dejó que la codicia se apoderara de él inmediatamente, y alertó a los propietarios del descubrimiento. Si bien los residentes anteriormente desconocían por completo la existencia del tesoro, aceptaron con alegría su nueva fortuna, que terminó valiendo la asombrosa cantidad de $300,000. El origen del oro sigue siendo un misterio, pero se cree que se remonta a la década de 1950, cuando se construyó la casa por primera vez. Muy posiblemente el propietario podría haber sido un buscador de oro o, más probablemente, un joyero, que recogió todos los trozos de oro para cortar y raspar sus proyectos y los guardó para un día lluvioso, pero en última instancia posiblemente debido a un fallecimiento repentino o tener que mudarse a toda prisa nunca lo recuperó. ¿Puedes creer que Steve fue tan honesto? ¿Renunciar a más de $250,000? Por su bien, ciertamente espero que reciba una buena propina. Otro día en el trabajo. Un día de abril de 2021, los agentes de la patrulla fronteriza en un puesto de control de Texas estaban haciendo sus trabajos, cuando pasó un camión de apariencia común con un remolque de plataforma y lo detuvieron para una inspección repentina. Mientras 2 agentes realizaban sus controles, los perros policías que los acompañaban comenzaron a inquietarse, todos apuntando en un lugar en particular hacia el remolque, que no tenía nada más que algunas bolsas y lonas encima. Pero como sabían que sus perros rara vez se equivocaban, los agentes se pusieron manos a la obra para quitar las tablas del piso del remolque,
Y fue entonces cuando un día cualquiera en el trabajo dio un giro verdaderamente extraordinario. Debajo de las tablas del piso, los agentes de la patrulla descubrieron a 20 inmigrantes indocumentados, de los cuales 2 eran niños apretados y aparentemente sin espacio para moverse, pero afortunadamente todos vivos y bien. La mayoría de ellos mantuvieron los brazos hacia abajo a lo largo de sus cuerpos para hacer más espacio en el remolque, que parecía no tener más de 45 centímetros de profundidad. Sin embargo, a pesar de lo impactante y casi levemente impresionante, las autoridades son extremadamente inflexibles sobre lo peligroso que puede llegar a ser intentos como estos de emigrar ilegalmente a un nuevo hogar. Los orígenes de los migrantes, así como sus destinos, nunca se revelaron, pero eso no cambia el hecho de que cualquiera de ellos se pudo haber asfixiado fácilmente o haber resultado gravemente herido si el remolque se hubiera metido de alguna manera en problemas en la vía. Además, para cualquiera que sintiera náuseas en el camión, no podría imaginar un viaje más infernal. Por mucho que probablemente odiaran que su plan fallara, estoy seguro de que los migrantes se sintieron al menos un poco aliviados de que ese viaje horriblemente incómodo finalmente hubiera terminado. Descubrimientos vudú. Después de la muerte de su padre en 2011, los hijos de Michael Halberian, el último propietario de la mansión Steinway de Nueva York, llamaron a algunos subastadores para vender el contenido de la mansión. Lo que no sabían es que su padre podría haber estado escondiendo algo firmemente en el lado espeluznante. Mientras limpiaban el ático, los subastadores encontraron lo que parecía una caja de madera del siglo XIX. Sin pensarlo y más interesados en el contenido, rompieron la cerradura y la abrieron. Y oh vaya, se quedaron estremecidos por lo que encontraron dentro. Mirando a los subastadores desde el interior de la caja, había 4 máscaras de vudú y una muñeca rodeada de clavos oxidados. Los subastadores se sintieron incómodos de inmediato, dado que además del temor general de ser maldecidos por un descubrimiento vudú como este, la cera con la que estaban hechas las máscaras tenía un parecido intensamente inquietante con la piel real. Afortunadamente, aunque definitivamente estaban hechos de cera, cuando los subastadores le contaron a los Halberian sobre su hallazgo, todos los miembros de la familia negaron que la caja fuera de su padre. Lo que podría decirse que es un poco sospechoso, pero aún posible. Debido a que la caja estaba ubicada en el ático, fácilmente podría haber estado allí desde finales del siglo XIX, cuando la casa pertenecía a un tal Benjamin T. Pike, un comercializador y editor de catálogos, aunque se sabe muy poco sobre su vida para estar seguro. Al final, y comprensiblemente, la familia Halberian no quería tener nada que ver con las máscaras, por lo que los subastadores decidieron conservarlas. Después de todo, podrían valer mucho para el comprador adecuado, ya que las máscaras de vudú se consideran de gran importancia espiritual para los practicantes del vudú. Las máscaras que se usaban tradicionalmente durante las prácticas religiosas para representar a los espíritus de los antepasados o para controlar el bien y el mal dentro de la comunidad estaban lejos de las pequeñas tonterías de un ático promedio. Pero con las asociaciones entre muñecos vudú y otra parafernalia vudú, con maldiciones malévolas, ciertamente sé que, si fuera yo quien hiciera el descubrimiento, me desharía de ellos lo antes posible. La caja perdida del lago Ness. Situada en el lado sureste del lago Ness de Escocia, la casa Boleskine fue construida en el siglo XVIII, y en su desarrollo sirvió como base para muchos rituales de magia oculta, llevados a cabo por el habitante ocultista y entusiasta sobrenatural más famoso del edificio, Aleister Crowley, cuando un vendedor de eBay afirmó que había encontrado una caja peculiar debajo de las tablas del piso del edificio. Después de que el lugar se incendiara misteriosamente en 2015, Rick Spencer, de 41 años, de Grimsby, Inglaterra, aprovechó la oportunidad para comprarla. ¿Por qué? Porque las tallas de hexagrama en la tapa de la caja y la cera derretida que la selló apuntaba a las fascinantes prácticas sobrenaturales de un hombre, Aleister Crowley. Antes de que Rick abriera la caja, la rodeó con un círculo de sal para evitar que escapara cualquier supuesta energía oscura. Con manos temblorosas rompió el sello y abrió la caja, y su contenido era tan espeluznante como sugería su exterior. En el interior, Rick encontró un muñeco de aspecto vudú, algo de vegetación y un dibujo bastante inquietante de una figura demoníaca de ojos oscuros. No hace falta decir que fue tan espeluznante como esperaba. Solo que después de investigar un poco, Rick llegó a una conclusión decepcionante. El boceto era casi idéntico al antagonista demoníaco de la película de terror de 2012, Siniestro, lo que significa que no podía estar relacionado con Aleister en absoluto. Parecía al menos el dibujo de un charlatán. Aún así, Rick no ha perdido la esperanza de que los otros elementos puedan ser reales. Según él, el sellado ritual de la caja tenía un aspecto tan auténtico que debió haber sido realizado por un verdadero ocultista. Ahora, no quiero decir que tenemos una segunda situación del monstruo del lago Ness en sus manos, pero ¿una caja maldita sellada con magia negra? Empiezo a pensar que hay algo extraño en el agua potable de Escocia. Expansión del hogar. Cuando Tal y Ori Ashinshoni compraron por primera vez una casa en Ein Kerem, Jerusalén, a principios de la década de 2010, sabían que necesitaba una reparación seria. Solo que al igual que la pareja noruega que conocimos al comienzo de este video,
Sus renovaciones no llegaron tan lejos antes de que un descubrimiento realmente sorprendente desviara su atención. Mientras los trabajadores estaban rompiendo el piso un día, el martillo neumático desapareció repentinamente. Se hundió en la oscuridad por un gran y enorme agujero que, según las escrituras de la casa al menos, no se suponía que estuviera allí. Pero el agujero ni siquiera fue la parte más impactante. A medida que los Shimshonis cavaban más, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo de gran importancia. Allí, debajo de su casa, estaban mirando un antiguo baño ritual judío de aproximadamente 1,5 metros, 3 metros de largo y casi 2,5 metros de ancho. Sin estar seguros de qué hacer con el baño, Oría y Tal llamaron a la autoridad de antigüedades de Israel, quien inmediatamente salieron y excavaron su descubrimiento. Para asombro de todos, el baño tenía más de 2000 años de antigüedad, y se pensaba que se construyó originalmente en una casa privada en un pueblo judío del siglo I. Más intrigante, el descubrimiento del baño apoyó los cuentos cristianos que relacionan a Ei Kerem con el lugar de nacimiento de Juan el Bautista, el mentor de Jesús. Hasta entonces no había pruebas arqueológicas que respaldaran la idea de una comunidad judía que viviera en Ei Kerem durante ese tiempo, lo que realmente hizo del baño un hallazgo impresionante. Desde entonces, los Shimshonis a menudo han invitado a la prensa a su casa, donde en realidad han instalado una trampilla que conduce a la antigua cámara ritual. Sorprendentemente, el baño todavía se llena de agua en el invierno, aunque ni Tal ni Oría tienen idea de dónde proviene realmente. Lo más probable es que el agua provenga del suelo, ya que el nivel freático, el límite subterráneo entre la superficie del suelo y el suministro de agua subterránea, aumenta en los meses de invierno. Pero si no pueden detener el agua, ¿por qué no obtenerla? Definitivamente ahorrarían dinero en la factura de agua en el invierno, y cualquier baño en un lugar tan sagrado seguramente se sentirá 2 veces más refrescante, ¿no? ¿Alguna vez has hecho un descubrimiento misterioso en tu casa o alrededores? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.